Proverbios 21-22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Proverbios es un libro de sabiduría y se basa mucho en la observación, la experimentación, pero también en conceptos espirituales que son comprobados a través de la experiencia. Hay un dicho en Latinoamérica que dice, bueno, en México, que dice, más vale maña que fuerza. Este dicho puede ser un poco ambiguo porque la palabra maña tiene una connotación negativa. Habla de astucia, de sagacidad, pero también habla de una manera turbia de hacer las cosas. En cierta manera podríamos decir que vale más sabiduría que fuerza. Y este versículo es lo que enseña. Nos dice que una persona que es sabia tiene la capacidad de vencer obstáculos que serían normalmente invencibles o imposibles para personas que dependen solamente de la fuerza, que dependen solamente de las capacidades humanas. Hay ciudades, este concepto de la ciudad de los fuertes está hablando de una ciudad que está bien custodiada, bien protegida, bien amurallada, que parece ser invencible, que parece ser impenetrable, pero con una inteligencia, con una sabiduría adecuada, se pueden vencer los obstáculos que parecen ser inexpugnables, que parecen ser, hermanos, invencibles. Y bueno, en el sentido físico esto funciona, porque hay una fuerza que se confía en esta ciudad, pero la sabiduría puede ser capaz de evadir, de vencer o aún de derribar esos obstáculos. Y bueno, también en el aspecto espiritual, hermanos, quiero que usted sepa que hay una aplicación muy buena. Todo pasaje tiene una interpretación. La interpretación de este pasaje es literal. Está hablando que la sabiduría puede ayudar en áreas que pueden ser invencibles, como en el área de una guerra, de una batalla física, de una batalla literal. Puede ser posible que con una buena estrategia se puedan lograr victorias como la de Jericó y como otras batallas que libró Josué, por ejemplo, cuando aparentó que se estaba derrotando el ejército ante los de Jai y se alejaron y hubo una emboscada por detrás de ellos que quemó la ciudad. Bueno, esas estrategias de sabiduría y astucia lograron vencer obstáculos impenetrables. Esto es la interpretación. Pero una aplicación, eso es una manera de tener un aprendizaje espiritual de esta misma porción, la podemos tomar en el aspecto, hermanos, espiritual. Si hay algo, hermanos, que sucede en nuestra vida, es que tenemos un enemigo que levanta fortalezas. En 2 Corintios capítulo 10, no, es 1 Corintios capítulo 10, nos dice la palabra de Dios, no, es 2 Corintios capítulo 10, discúlpeme, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Humanamente hablando, hermanos, la lucha espiritual que tenemos contra Satanás y contra sus huestes espirituales es demasiado fuerte y demasiado difícil para nosotros. Vamos a representar en un sentido espiritual la ciudad de los fuertes como aquellas áreas en que Satanás ha levantado en nuestra vida fortalezas, ha levantado en nuestra vida ataques, hábitos, pecados que se han arraigado y que nos han esclavizado, hermanos. Y humanamente hablando, no podemos vencer esos obstáculos, no podemos vencer el pecado, no podemos vencer la tentación y no podemos vencer los ataques del enemigo. Por eso el Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios nos está diciendo que hay maneras en que podemos tener una victoria espiritual en áreas complicadas, en áreas que parece que están, hermanos, imposibles para nosotros, pero Dios nos da la sabiduría, nos da la fuerza y nos da el poder para tener victoria en nuestra vida. Entonces, este versículo nos enseña uno de los efectos positivos de la sabiduría en nuestra vida. Nos ayuda a tener victorias que humanamente hablando no podríamos tener. Nos ayuda a derribar la fuerza o fortalezas que el enemigo ha levantado en nuestra vida. Así es de que la sabiduría
es algo que nosotros debemos buscar, debemos anhelar y debemos mantener en nuestra vida, como lo dijimos ayer, seguir ese camino de la sabiduría y no apartarnos de él. Otra área de la sabiduría muy importante que debe hacerse práctica en nosotros es que la sabiduría nos ayuda a controlar y guardar nuestra boca y nuestra lengua. Y dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Otro dicho popular en español muy conocido es el que dice que en boca cerrada no entran moscas. Otro dicho dice que el pez por su boca muere. Y otros muchos dichos que hablan de la virtud de controlar nuestras palabras. Guardar, hermanos, significa ser vigilante. Es una acción de supervisar. Es como cuando entras a un edificio, por ejemplo, un edificio de gobierno. Aquí, por ejemplo, uno de los edificios o las áreas que están más custodiadas aquí en Nuevo León, por ejemplo, es el Palacio de Gobierno. Tiene un cerco de seguridad, tiene guardias que están protegiendo la entrada y el acceso al palacio, pero áreas todavía más protegidas son las embajadas o los consulados, como son representantes de otras naciones y son diplomáticos que son custodiados por el gobierno de México. Se ofrecen muchos vigilantes, muchos policías y aún militares para resguardar embajadas, por ejemplo, la de Estados Unidos. Hay un consulado en Santa Catarina de los Estados Unidos en México, y cuando tú quieres entrar, hermano, desde la calle hay mucha vigilancia. No permiten que un carro se acerque y se estacione, tienen que estar continuando, revisan la cajuela, revisan todo como si entraras al mismo país, porque en realidad entrar al consulado es entrar a territorio extranjero. Y el consulado de Estados Unidos es territorio americano en México. Así está establecido en los protocolos y en los acuerdos de Ginebra y en los acuerdos internacionales que hay. Entonces, hermanos, cuando entras a un consulado o a una embajada, está muy protegido, muy guardado, de tal manera que no haya ningún riesgo de que algo se vaya a escapar o se vaya a introducir que haga daño. Y bueno, a eso se refiere guardar su boca, es un ser vigilante, tener una constante supervisión para analizar, meditar, cuidar las palabras que salen de nuestra boca y que la manera como usamos nuestra lengua. Hay herramientas espirituales que Dios menciona que debemos nosotros tener para poder controlar nuestra boca y nuestra lengua. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el justo piensa para responder. Piensa para responder. Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama, y la sensación de derramar es como cuando vomitas, no lo puedes contener, se sale por inercia, se sale automáticamente, derrama malas cosas. Pero una persona que es sabia, una persona que es justa, primero antes de hablar analiza lo que va a decir, mide las consecuencias de sus palabras, aplica los filtros adecuados y después de haber considerado todos los elementos posibles, determina si es prudente hablar y habla después de haber hecho un análisis completo de cada palabra. Eso es sabiduría, hermano. No lo que nosotros a veces pensamos. Y gente que dice, pues es que yo digo lo que pienso, yo soy sincero. Eso no es sinceridad. Y decir lo que piensas no es sinceridad, es necedad, es derramar, es vomitar malas cosas. Se sale, como dice el Chavo del Ocho, ¿verdad? Se me chispoteó, se me derramó, se me salió de la boca. Pero hay varios factores que considerar. Número uno, Dios dice que la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de la boca eventualmente o evidentemente es producto de lo que está saturado y lleno nuestro corazón. Por eso, hermanos, para poder tener una guarda correcta de nuestra boca y nuestra lengua, es necesario estar saturados, llenos de la palabra de Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Cuando tú te llenas de la palabra de Cristo, dice la Biblia, el resultado es que te va a enseñar, va a provocar que se exhorten unos a otros en toda sabiduría,
va a provocar que haya una actitud de alabanza, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hace, sea de palabra o de hecho, se hace en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Entonces, lo que llenamos con nuestro corazón eventualmente va a salir a través de nuestras conversaciones y de nuestras palabras. Para poder controlar las palabras que salen, es necesario llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. Es importante. También Santiago nos usa la analogía que mencionamos en un libro llamado Las riendas espirituales del creyente. Ese fue el tercer libro que publicamos, es este libro. En este libro, que ya no hay impreso, pero sí está en PDF. Si usted no lo tiene impreso, pídalo digital. $5 vale este libro y se lo mando ahorita mismo por WhatsApp. Terminando el programa, mándeme WhatsApp a este número. Quiero el libro de las riendas espirituales. Se lo mando por WhatsApp, hermano, y usted lo puede leer en su celular, en su computadora, en su tablet. Lo puede imprimir, puede enseñarlo a sus hijos en su clase, escuela dominical, donde usted quiera. Pero bueno, hay un capítulo en este libro que se llama Las riendas espirituales del creyente. Usa la analogía de las riendas, como se usa las riendas muchas veces para controlar la fuerza de un animal fuerte como un caballo, ¿verdad? Se usa esa analogía para utilizar un dominio propio. Y hay un capítulo que se llama Las riendas de la lengua. Y este capítulo enseña algunos principios de cómo controlar nuestras palabras. Por ejemplo, la Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Hay muchos pasajes aquí, como está el de Santiago capítulo 3, versículo 2, donde dice, y se lo voy a poner en pantalla, este es el libro, $5, si usted lo quiere. O sea, este programa no es para vender libros, es para ayudarle. Pero mire, si se lo regalo, usted no lo va a leer ni lo va a aprovechar. Pero si paga $5, que es una ridiculez, ¿verdad? Usted lo va a leer, lo va a aprovechar y le va a ser de bendición. Pero en Santiago capítulo 3 y versículo 2 nos dice, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de, mire el término refrenar, es el término de riendas para detener o controlar todo el cuerpo, dominio propio. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ese es el concepto de las riendas. El freno es un pedazo de metal cilíndrico que se pone entre los dientes de un animal, de un caballo. La función del freno básicamente es estar atado a una rienda, y la rienda, hermanos, tiene control o tiene está ligada a ese freno. Si tú quieres que el caballo avance, tú sueltas la rienda. El caballo siente que se suelta la rienda y entiende la instrucción por entrenamiento previo de que debe avanzar y fluir a la velocidad que él quiera, ¿verdad? Pero si tú quieres que el caballo gire a la derecha, solamente estiras la rienda un poquito, el caballo siente la sensación, que incluso puede llegar a lastimar, en su boca, en su hocico de la rienda del lado derecho, y sabe que debe girar a la derecha, a la izquierda, o cuando jala las riendas, el freno tiene como propósito dar la instrucción al caballo de detente, porque si tú jalas las riendas fuertemente, el caballo se puede lastimar. Pues Dios dice, así debemos usar nosotros para controlar nuestra lengua. Y nos da ejemplos de las naves, barcos gigantescos que son llevados por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón donde el que las gobierna quiere. Dice, mira, tú puedes tener un barco, un carro, un avión. Todo ello es controlado a través de un timón, a través de un volante, de como usted le quiera llamar. Eso controla algo tan grande y tan poderoso, pero así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua,
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. O sea, no está diciendo que es imposible. Humanamente hablando es difícil, pero no es imposible, porque Dios nos da las habilidades y las formas de cómo controlar nuestra lengua. Entonces, en este libro va a encontrar algunos principios bíblicos. La Biblia es la que tiene los principios, pero aquí los estamos ya resumiendo para ayudarle a cómo entender, cómo aplicar esos principios a su vida. Por ejemplo, dice, debemos poner rienda o freno a nuestra lengua para no ser de tropiezo a los que no creen a Dios. Salmo 39:1 dijo David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Se lo voy a poner aquí. Este libro, hermano, mire, le va a ayudar. Y no es que lo quiera vender, simplemente que le quiero ayudar. Dice, guardaré mi boca con freno, entre tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Entonces David está diciendo, voy a tener cuidado lo que digo frente a los impíos, porque, y luego, ¿qué tal que digo algo que les dé tropiezo a esa persona? Mire el Salmo 34 y versículo 12, aquí tengo los versículos en el libro de referencia. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Pues todos levantaríamos la mano. Yo quiero vida y quiero que me vaya bien. Bueno, pues si quieres eso, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. O sea, son consejos que Dios nos da. En Primera de Pedro 3:8 dice la Biblia lo mismo. Mire, ahí está otro versículo. Aquí está en el libro. Primera de Pedro 3:8 dice la Biblia, citando este salmo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. O sea, fuiste llamados para que heredas bendición. Porque, ahí va la cita, el que quiere amar la vida y ver días buenos, yo refrené su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y dice la Biblia, por el rostro del Señor, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Entonces, aquí hay principios. Dice, las riendas de la lengua nos pueden ayudar a evitar, aceptar y propagar chismes. Fíjese. Guarda tu lengua del mal. Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Sabe que en la Biblia el chisme es equiparable a intento de atentar contra la vida de una persona? Proverbios 11:3, el que anda en chismes descubre el secreto. Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta mejores amigos. Las riendas de la lengua pueden ayudarnos a no quejarnos en contra de Dios. Job 7:11 dice, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Cuando Job quitó las riendas de su lengua, se empezó a quejar. Y bueno, fue algo que Dios también le hizo aprender a él a través del proceso de la prueba. Las riendas nos pueden llevar a limitar la cantidad de palabras que salen de nuestra boca. Dice el libro, Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Guarda tu boca, no hables si no es necesario. Dice un dicho, ¿verdad?, que es mejor quedarse callado y parecer tonto que luego hablar y demostrar que lo somos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El libro se llama Las riendas espirituales del creyente, escrito por el pastor Noé Montelongo, por este siervo, ahí está. Y nada más lo tengo digitalmente ahorita, $5. Se lo envío por WhatsApp, pueden pagar por Zelle, pueden pagar por Oxxo, por Bancomer, Banamex, por PayPal, por todas esas maneras, ¿verdad? Y si usted de veras, de verdad, delante de Dios no tiene dinero para comprarlo, pues porque no tiene ni siquiera para comer, pero usted quiere el libro, yo se lo regalo. Pero no se ha aprovechado, ¿verdad? Estamos tratando, hermanos, de publicar un nuevo material. Se los voy a enseñar, ¿ok? Pero es nada más una prueba,
un piloto de lo que viene próximamente, hermanos. Ok, nada más. Es un boceto nada más, pero es para que usted entienda por qué la idea de esto de querer vender los libros y no regalarlos, porque la idea es, mis hermanos queridos, poder ser de bendición y publicar nuevos proyectos que tenemos. Mire, por ejemplo, este proyecto que tenemos en puerta es el siguiente libro que vamos a publicar, si Dios nos permite, y es libro acerca de la familia, ¿ok? Bueno, esto ya es chiste, para que no se ofenda, pero este es otro proyecto que tenemos. Un juguete de leyendo la Biblia juntos, un montelonguito. Este es broma, hermano, solamente fue generado con inteligencia artificial para bromear con los amigos, pero no se la vaya a creer de que ya queremos hasta... No, es broma solamente. Pero las riendas de la lengua nos pueden ayudar a pensar antes de hablar. Como dijimos, Proverbios 18:13, el justo dice, el que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. Las riendas de la lengua nos ayudan a filtrar las palabras que salen de nuestra boca. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. El primer principio es, lo que vas a decir dinos si la que sea buena. Primero, lo que vas a decir es bueno o es malo. Ese es el primer filtro de Efesios 4:29. No, pues es algo malo. Pues entonces no lo digas. Siguiente lugar, para la necesaria, ahora, la siguiente filtro es necesario que lo digas. O sea, que lo digas, la otra persona necesita escucharlo y saberlo. Pues no es necesario. Entonces, ¿para qué lo dices? Tercero, edificación. Lo que vas a decir le va a edificar, le va a ayudar a la persona que se lo vas a decir, le va a ayudar a mejorar como persona, como ser humano. No, pues no le va a ayudar. Entonces, guárdatelo. Y número 4, a fin de dar gracia. La palabra que tú vas a decir va a dar gracia a los oyentes. ¿Qué significa gracia? Es decir, como algo que va a ayudarle, que va a levantar su ánimo, su fuerza. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces tus palabras van a ser azotes, espadas o medicina. ¿Va a dar gracia o va a dar desgracia? Bueno, dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Este libro está bueno, hermano, ya que lo estoy viendo, digo, no es porque lo haya escrito, pero sí le metimos tiempo. Entonces, WhatsApp, hermano, no por mensajes. Los que están mandando mensaje, yo lo quiero, no puedo ver los mensajes, desaparecen porque cortamos el video. Aquí está un WhatsApp y a través de este WhatsApp me manda mensaje. Ahí está, mírelo. Más 52 es el país de México. El número 81 11 22 95 70. Pastor, no encontré su número. Aquí está. Sale todo el programa. Me manda la petición, yo le mando el libro y nos manda el depósito. $5 solamente para poder financiar el siguiente proyecto. Ese es el propósito. Así es de que, hermanos, por favor, hay 5 libros disponibles. Está el de las riendas espirituales, que también habla de la ira, y también habla de las amistades, de la avaricia, de la inmoralidad, riendas espirituales. Está el libro de Siendo como Jesús, tomo 1 y tomo 2. Está el libro del corazón inclinado hacia Dios, también va a ayudarle. Y está el libro de Finanzas del barbecho de los pobres. Son 5 libros publicados, más otros 5 estudios gratuitos. Todo en paquete lo va a agarrar por $20. O sea, le sale menos, mucho menos, más barato. Es una burla el precio. No encuentra libros a ese precio, pero no estamos para hacer negocio, estamos para edificar al creyente. Así es de que si los quiere todos juntos, 5 libros más otro pack de 5 estudios más, por $20 lo manda ahí WhatsApp, y si $400. Y si quiere nomás el de las riendas, $5 solamente ese libro. Así es de que, hermanos, ahí le va. El que guarda su boca, dice la Biblia, ¿dónde estamos? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda. Muchos problemas podríamos evitarnos si aprendemos nada más a quedarnos callados. Ahí, hermano,
Nos evitaríamos muchos pleitos, conflictos, contiendas, divorcios, renuncias, ofensas, heridas, pero bueno. Proverbios 21:24, escarnecedor. Es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Un personaje abstracto en la Biblia es que es un concepto con el que se identifica a una persona como escarnecedor. La palabra escarnecedor significa algo así como alguien que se burla, alguien que se aprovecha, alguien que está haciendo escarnio, burla, afrenta a otras personas. ¿Cuáles son las características del escarnecedor? Número 1, Proverbios 9:7 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta y el que reprende al impío se atrae mancha. En primer lugar, el escarnecedor no escucha reprensiones. Nadie lo puede corregir. Por eso dice el versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezcas. Se enoja de, tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer. Bueno, eso va a ser. El escarnecedor, pues se atrae consecuencias a sí mismo. Si fueres sabio, para ti lo serás. Tú vas a ser beneficiado. Pero si eres escarnecedor, pagarás tú solo. Tú vas a enfrentar las consecuencias de tus hechos. Un escarnecedor es, hermano, la sabiduría es inaccesible para él. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. 15:12 dice que el escarnecedor no ama al que le reprende. Entonces la principal característica es el orgullo de no aceptar corrección y reprensión. Amén, hermano. Pero dice 21:24 que escarnecedor es el nombre de alguien que es soberbio, presuntuoso. La palabra presuntuoso podemos entenderla como presumido, pero va más allá del concepto de ser una persona que cree que quiere pretender o que quiere demostrar que sabe o que es o que tiene. Son 3 características que el presuntuoso se esfuerza mucho en querer demostrar. Número 1, que yo sé más que tú. Eso es presunción. Yo pretendo, yo presumo que soy mejor que tú. Número 2, también el presuntuoso es alguien que quiere demostrar que tiene. Yo tengo dinero. Mira, yo tengo lana. Valgo más que tú. Mira, uso ropa de marca, uso perfumes caros, y no es que los use, no, el usarlos no tiene ningún problema, no es ningún pecado. El problema es que me esfuerzo mucho en pretender o presumir que otros vean que mi calidad de vida es superior a la de otros. Entonces, lo que sé, lo que tengo y lo que soy, eso es, hermano, presunción. Eso es soberbia, arrogancia, es altivez. Entonces, el escarnecedor es una persona soberbia y es una persona arrogante, presuntuosa y obra en la insolencia. Insolencia es grosero, es una persona que es insensible, una persona que es, hermanos, tengo un mensaje que se llama el pecado de la insolencia, el pecado de ser grosero, de ser, hermano, arrogante, déspota, insolencia de su presunción. El escarnecedor es una persona que quiere esforzarse mucho por pretender estar por un nivel superior que los demás, tanto en lo que tengo, lo que sé y lo que creo que soy. Entonces, hermanos, vemos aquí que tenemos estas características de una persona escarnecedora. Cuidado, hermano, porque el escarnecedor, por pretender ser mejor que los demás, se burla de otros, haciendo resaltar sus defectos, sus debilidades, haciendo notar y humillar a otros para yo poder trascender. El escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso. Se burla de la vestimenta, se burla de los errores ortográficos, de los errores quizá del léxico o limitado o de la manera de hablar de otra persona. Y es, hermano, pecado. Y Dios dice, eso a Dios no le agrada. Así es de que cuidemos la actitud arrogante, presuntuosa y escarnecedora.
Y bueno, hermanos, esto es algo que Dios dice. Proverbios 22:10, echa fuera al escarnecedor y mira, se va a acabar la contienda. Cesará el pleito y la afrenta. Nomás no te juntes con gente escarnecedora, porque ese es el problema. Pensamiento, dice, del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. A nadie le cae bien un escarnecedor. Y Dios promete esto, Isaías 29:20 dice, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Así es de que aguas, porque este asunto de ser escarnecedor no es algo ligero ante los ojos de Dios, es algo que Dios va a traer a cuentas mucho. Proverbios 21:25, vamos bien, no sé si vamos a avanzar hasta donde queremos, pero 25, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Una persona, hermanos, que es otro personaje abstracto de Proverbios. Recuerde que identifica por adjetivos las características de las personas y habla del escarnecedor, del perezoso, del necio, del sabio, del iracundo, del hombre. Y tengo una lista de estudios de los personajes de Proverbios que por ahí alguien se los he compartido y es otro material pendiente de publicar. Hermano, tengo tanto material que a mí me encantaría tener el tiempo, el dinero y los recursos para publicar todo eso, hermanos. Pero bueno, y es que le he dedicado miles y miles de horas de estudio a la palabra de Dios y no es que yo sepa mucho, pero he aprendido mucho y yo quiero que eso pues sea también de bendición para otros. Pero Proverbios 21:25 dice que el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hemos hablado mucho y muy extensamente del concepto de este personaje llamado el perezoso, porque hermanos, es algo que a Dios no le agrada, porque mire, el perezoso es una persona que mucho en la Biblia se habla, y si nos limitamos nada más al libro de Proverbios, se habla bastante sobre el hombre perezoso. Y le voy a decir, por ejemplo, nada más, mire, ahí Proverbios 6:1 dice, no, 6:1 no, es 6:6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Le dice al perezoso, mira, aprende. Y luego le dice ahí, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vas a querer, vas a desear, pero no puedes. Perezoso, hermano, es una tragedia, tanto para él como para otros, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Así es el perezoso a los que le envían. Le mandas algo y sabes que no lo va a hacer. Sabes que va a buscar una excusa para no lograr. 13:4 dice, el alma del perezoso desea. Lo que dice también este versículo, el deseo del perezoso le mata. Mire, no es literal, pero es algo que lo consume. ¿Por qué? Porque desea, pero no alcanza. Yo quisiera un teléfono, quisiera esto, quisiera unos pantalones, unos tenis, unos zapatos. Yo quisiera un carro, yo quisiera aquello, quisiera lo otro, pero dice nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Hermano, hay personas que todo el día están codiciando, deseando y no quieren, no pueden lograr nada en su vida porque no les gusta trabajar. Hermano, la manera que Dios va a suplir tus necesidades no es pidiendo dinero, no es esperando que otros te den. Si algo que a mí me frustra como siervo de Dios es gente, pastores, y mire, yo los misioneros los respeto. Sé que los misioneros están limitados en su capacidad viviendo en un país extranjero de obtener recursos a través de trabajar o hacer negocios. Yo sé que no se puede, dependen de la generosidad y el apoyo de otras iglesias. Pero muchas veces pastores locales en su propio país, en su propia ciudad, se dicen, es que yo soy misionero. ¿De dónde eres? De Monterrey. ¿Y a dónde eres misionero? A Monterrey. ¿Y dónde vives? En Monterrey. ¿Dónde está tu familia? En Monterrey. Entonces, misionero es alguien enviado, más allá de los límites del alcance de una iglesia. Y mucha gente se considera misionero. Yo sé que esto va a ofender a muchos y va a enojar a muchos y nos va a causar problemas. Debo pensar antes de hablar, pero lo voy a decir como quiera.
Pero hay gente que nomás está deseando, codiciando y pidiendo, ¿verdad? Y nomás están dependiendo de otro. Entonces, a veces el concepto de la fe lo equivocamos, cristianos, hermanos, porque pensamos que la fe es creer que Dios va a usar a otros para darme lo que yo necesito. El problema de esta filosofía es que se necesita mucha gente dispuesta a ser un instrumento de Dios para proveer las necesidades de otros. Y como dijo Pablo a los filipenses, cada uno piensa en lo suyo propio y no lo que es de Cristo. O sea, el problema es que no tenemos ese corazón tan generoso que vamos a ver ahorita en el siguiente versículo, como para dar y todos queremos recibir. Y si todos queremos recibir y nadie queremos dar, pues ¿cómo Dios va a suplir nuestras necesidades? Va a ser difícil. Ahora, Dios puede hacer todas las cosas, pero Él no planeó hacerlo de esa manera. Dios quiere enseñarnos a trabajar. Y querido amigo, querido hermano, si tú tienes necesidad o un deseo, una meta que alcanzar, ponte a trabajar. Sé diligente, échale ganas. Diligente en trabajar duro, diligente en organizar y administrar tus recursos apropiadamente, diligente, hermanos, en ser bien planeado o bien organizado con tus gastos y con tu tiempo. Y mira, Dios va a bendecir lo que tú quieres hacer. Dios te va a dar el teléfono que quieres, el carro que quieres, pero no te lo va a dar por un sorteo, no te lo va a dar por la lotería, no te lo va a dar porque alguien te lo regala. Pocas veces funciona así. A veces yo me frustraba, hermanos, porque voy a conferencias y veo la lista de misioneros que las conferencias tienen, las iglesias tienen, y veo muchos pastores que son mexicanos, que están en México, que reciben apoyo de muchas iglesias, y a mí nadie me apoya. Y yo me frustraba y decía, ¿por qué ellos les dan? Si nosotros ganamos más almas, nosotros alcanzamos más gente, trabajamos más, servimos más. Duro trabajo fue para mí hasta que entendí que Dios está diciendo, a mí me dio una enseñanza grande, hace muchos años de esto. Me dijo Dios así, mira, Noé, y no me lo dijo audiblemente, pero me dio la enseñanza para entenderlo. Dijo, mira, hay dos clases de iglesias. Hay las iglesias que dan y hay las iglesias que piden. Hay dos clases de pastores, los pastores que dan y los pastores que piden. Entonces, tú tienes que definir en tu vida qué clase de iglesia y de pastor vas a ser. El pastor que siempre va a depender que otros le den y pedir a medio mundo, ocupamos construir, ocupamos un transporte, ocupamos esto, ocupamos lo otro. Si vas a ser esa clase de pastor, tus bendiciones van a ser muy limitadas porque siempre vas a depender de la generosidad de otros y hay una sobresaturación de peticiones. Todo mundo quiere, todo mundo pide para donde vas. Hay muchas peticiones. Vas a depender de la generosidad de la gente. Pero si tú decides ser una iglesia que da y un pastor generoso, entonces no vas a depender de nadie más que de Dios. Vas a enseñar a la gente de la iglesia que no podemos depender de nadie más que de Dios y de lo que nosotros hagamos, y Dios va a bendecirles de tal manera que ustedes van a ser de la otra muy reducido grupo de personas que dan y no piden. Eso es un concepto profundo ministerial y que muchos pastores no han aprendido. Así es de que, mis hermanos, denme un segundito, permítanme un momentito, regreso. Disculpen, hermano. Entonces, ¿qué clase de cristiano quieres ser tú? Hay un dicho ahí mío. Hay quien da y hay quien pide. El que da, siempre da, y el que pide, siempre pide. Parece trabalenguas. Pero es que aprender a ser generoso y trabajador nos pone en otra categoría de cristianismos y en otro nivel de fe más allá del que estamos acostumbrados a ver. Bueno, hay muchos versículos de la pereza que dicen que desea y nada alcanza, que el camino de lo perezoso es como seto de espinos. ¿Se acuerdan que hablamos de que todo está bien complicado, todo es tan difícil? Pero la verdad de lo recto es como una calzada. Es como tomas la perspectiva de la vida cristiana. Eres perezoso, siempre vas a tener excusas. No, es que no se puede. Es que aquí es bien difícil. Es que aquí la gente es muy dura. Es que
El camino del perezoso es como seto de espinos. La pereza hace caer en sueño profundo y el alma negligente padecerá hambre. Siempre vas a tener necesidad. 19:24, el perezoso mete su mano al plato y ni aún a su boca lo llevará. Hermano, queremos regalarle este micro y no me lo pueden traer hasta acá. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les conté un chiste del perezoso que se encontró la lámpara maravillosa? Y el genio le dice, te voy a conceder 3 deseos. El perezoso dice, ay, quiero un caballo, ¿verdad? Porque tenía que ir a hacer un viaje largo. El genio le aparece el caballo. Muy bien, ahí está tu caballo, un hermoso corcel. ¿Cuál es tu segundo deseo? Quiero un esclavo. Y el genio se queda, bueno, pues eres flojo, ok. Le aparece un esclavo robusto y muy fuerte. ¿Cuál es tu tercer deseo? Es el último deseo. Quiero una ardilla, ¿verdad? El genio se queda, eso es una fábula. Le aparece la ardilla. Dice, ok, se te acabaron tus deseos, pero tengo curiosidad. Nunca alguien me había pedido eso. Entiendo para qué pediste el caballo. ¿Por qué? Pero aclárame, ¿para qué quieres el caballo? No, pues para que me lleve y me traiga, ¿verdad? Ok, dice, pero el esclavo, ¿para qué lo quieres? Dice, pues para que me suba y me baje. Ok, entiendo, eres flojo, pero una ardilla, ¿para qué quieres una ardilla? Y el perezoso dice, pues para que le haga, ya ve cómo le hacen las ardillas, para que el caballo avanzara. Tan flojo, que hasta para eso era flojo. Y es un chiste, ¿verdad? Pero el perezoso mete su mano al plato y ni aun a su boca, dice, lo llevará. ¿Por qué? Porque es tan flojo que quiere todo hecho, ¿verdad? Pero el 24, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá en la siega y no hallará. El 21:5, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. 22:13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Primero era la excusa del invierno, luego la lluvia y luego el león, que ni existe león ahí, pero pone la excusa. Es que si viene un león y me mata. Entonces hay puras excusas para no trabajar. 24:30, pasé junto al campo el hombre perezoso, a la viña del hombre falta entendimiento. Su propiedad estaba deteriorada porque ni siquiera cuida lo que ya tiene. Pero el 26:13 dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles, ¿verdad? Imagina obstáculos y excusas para no hacer las cosas. 26:14, como la puerta gira sobre sus quicios, sobre sus bisagras, así el perezoso se vuelve en su cama. Y bueno, 26:15, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. 26:16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Bueno, este personaje es muy, muy referido en Proverbios, y si algo que a Dios no le agrada, es alguien flojo, alguien perezoso. Sus manos no quieren trabajar y no va a tener nunca lo que puede o lo que quiere, lo que desea. Tiene deseos, tiene metas, pero nunca las va a ver porque no le gusta trabajar. Espiritualmente, hermanos, también somos perezosos. Queremos llegar a ser buenos cristianos, espirituales, pero no queremos leer la Biblia, no queremos orar. Queremos, ¿verdad?, ser personas de fe. Queremos ser personas consagradas y dedicadas a Dios, pero no queremos vivir en la santidad. Queremos el resultado, pero no queremos el proceso. Y dice Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Bueno, tremendo. Y siguiendo el contexto, hermanos, dice, hay quien todo el día codicia, es el perezoso, está codiciando, está deseando. Pero el perezoso no puede alcanzar porque no quiere trabajar. Pero hay gente codiciando y deseando que otros le den. Pero a diferencia, como les dije ahorita, el justo da y no detiene su mano. Tú vas a decidir, mi querido hermano, hermana, qué clase de persona vas a ser en tu vida. ¿El que codicia y el que espera que otros le den? ¿O el que da y no detiene su mano? Hay algo maravilloso en este principio bíblico de dar, porque la Biblia habla mucho de aquella persona que tiene un corazón generoso, hermanos. Fíjese que es algo, hermanos, que debemos entender. Pero el 11:25 dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Si hay algo que debemos anhelar en nuestra vida, hermanos, es tener el corazón como el de Dios. Y si algo caracteriza a nuestro Dios, es que Dios es un Dios generoso. Fíjese, hermanos, es algo
Maravilloso. Isaías 32, el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Hermanos, necesitamos aprender este asunto de la generosidad. El que siembra escasamente, también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice 1 Timoteo 6:18, manda a los ricos de este mundo que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dios quiere que seamos generosos. Dios quiere que seamos personas que aprendan a dar. Mire, hermano, qué difícil y está en contra de la naturaleza humana el asunto de dar. Cuando somos pequeños, de las primeras cosas que instintivamente aprendemos es a ser egoístas. Aprendemos a que lo mío es mío y no lo comparto. Y es un instinto de supervivencia porque están más cerca mis dientes que mis parientes, decimos. Pero cuando el cristiano aprende a conocer a Dios y conoce la gracia de Dios, ya conoces la gracia de Dios que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hermano, una enseñanza que necesitamos aprender es a dar. Eso no está en nuestra naturaleza, no está en el deseo humano, no está en nuestras emociones, no es algo espontáneo, es algo que Dios tiene que producir en nosotros a través de su gracia. Jesús le dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando crecemos en la gracia de Dios, nuestro amor nos lleva a empezar a procurar, buscar la oportunidad de dar, de ayudar, de ser generosos, de participar en la obra de Dios. Hermano, mire, le voy a decir algo que me da vergüenza decirlo, pero es una realidad. Los mormones, conocidos así por el libro del Mormón, pero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, tienen los templos más hermosos, más majestuosos, en muchos de ellos mucha ostentosidad. Los testigos de Jehová tienen sus salones bien organizados, bien ordenaditos. Los católicos tienen sus capillas y sus iglesias muy grandes y muy ostentosas. Sí, sé que reciben millones del gobierno, de los narcos y de otros lados, pero hay gente generosa que procura tener sus templos bien, donaciones, que quieren que sus templos estén bien grandes. Casi todas las mezquitas, musulmanes, sinagogas, casi todo templo, hermano, tiene la característica de ser algo muy sagrado, o sea, si es para Dios, tiene que ser lo mejor. Pero los cristianos bautistas, que no somos exclusivos del reino de Dios, pero muchas veces en México y en Latinoamérica nuestras iglesias son las más pobrecitas, son las más austeras, son las más hechas todas, los baños todos sucios, puertas caídas, techos cuarteados, mal pintados, obra gris. Y yo no digo que cuando una iglesia empieza ya tenga que estar muy bien acabada, pero una iglesia de 30, 40 años que no tiene una buena construcción, buena limpieza y buen mantenimiento, habla de que tiene en su congregación personas que no tienen un corazón para Dios. ¿Por qué, hermano? Porque fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en Ageo: meditad sobre vuestros caminos. Mire en Ageo capítulo 1, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y vino palabra de Jehová por medio de Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa, el templo de Dios, está desierto. Así ha dicho Jehová, medita sobre tus caminos. Siembras mucho, recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no te quedas satisfecho, te vistes y no te calientas. Y el que recibe su trabajo a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová, medita sobre tus caminos. Sube al monte, trae madera, reedifica mi casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero buscas mucho, hallas poco. Encierras en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos,
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo sobre los cielos, de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes el trigo. Entonces, en otras palabras, Dios está diciendo, mira, si somos pobres y damos lo mejor, está bien, Dios merece lo mejor. Pero si tu casa está bien artesonada y bien arreglada y la casa de Dios está desierta y bien deteriorada, algo no funciona, algo no está bien. Y no es que Dios sea la iglesia o el templo o el edificio, no, la iglesia es la gente, pero donde nos reunimos y nuestro corazón hacia dar a la obra de Dios determina nuestra actitud hacia Dios. Por eso Dios dice, dad y se os dará, pues, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Y algo que a mí me carga mucho es que nuestra iglesia, hermanos, esté bien hecha, bien construida. Nos falta mucho, mucho, mucho por hacer. Pero a mí me molesta mucho, hermano, que los cables estén ahí colgándose, que la iglesia esté sucia, que haya paredes cuarteadas, que haya un deterioro y una falta de amor por la casa de Dios. Pero bueno, nuestro corazón va a determinar, hermano, qué clase de personas somos. Hay quien todo el día codicia, pero justo da y no detiene su mano. Debemos llegar todos a un punto en nuestra vida a desear la bendición de Dios, no para nuestra comodidad, sino para ser un instrumento de Dios, de bendición, para poder invertir y ayudar a que el reino de Dios sea extendido, sea proclamado y sea, hermanos, muy, muy fortalecido. Eso es importante para cada uno de nosotros. Bueno, estamos ya cerca del final. El sacrificio, voy a terminar rápido, el sacrificio de los impíos es abominación, ¿cuánto más ofreciéndolo con maldad? Ya habíamos visto este versículo referido en otro lugar, donde dice, hermanos, que cuando queremos dar algo a Dios, aunque sea un sacrificio, aunque sea una ofrenda, aunque sea algo que no corresponde con la manera como lo hacemos y con una vida consagrada, eso echa a perder lo que hacemos para Dios. Es importante, mire lo que dice también Ageo en el capítulo 2. Mire lo que dice, hermanos. Dios pone un ejemplo a Ageo y le dice, pregunta a los sacerdotes de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes, no. O sea, yo como sacerdote llevo cosas santas y toco algo. Eso que toco con mi ropa, ¿se santifica? No, no tiene nada que ver. Por el contrario, si un inmundo, según la ley, a causa de cuerpo de muerto, tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, sí, inmunda será. Respondió Ageo, así este pueblo y esta gente está delante de mí. Y asimismo toda obra de sus manos, todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Meditad en vuestro corazón, Jesús, Dios está diciendo, cuando tú haces algo bueno por Dios, pero con tu vida haces algo malo, lo que haces para Dios, por más bueno que sea, se contamina y es abominación. Ahí está tremendo, hermano. Porque hay muchos cristianos que piensan que pueden chantajear a Dios con sus sacrificios, con sus ofrendas, con cosas que hacen. Es que salí a ganar almas. Gané muchas almas para Cristo, pero estás mirando pornografía. Dios dice, eso es abominación. ¿Las almas son salvas? Sí. ¿A Dios le agrada que la gente sea salva? Sí. Pero no vas a tener satisfecho a Dios nada más con ganar almas cuando tu vida es impía y es abominable. Tenemos que entender que lo que hacemos para Dios debe ir respaldado por una vida aceptable a Dios. Y si lo hacemos con maldad, con la intención de chantajear a Dios y de causarle algún tipo de manipulación, Dios dice, eso es peor todavía. Wow, tremendo, ¿verdad? 21-28, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Está hablando, hermanos, ante una corte. Recuerden que hablamos ya mucho sobre este concepto del testigo mentiroso. Todo asunto que se resolvía legalmente en la ley de Israel era avalado por 2 o 3 testigos. Ahora, hermanos, una persona podía ser asesinada, como en el caso de Nabot, por testimonio de 2 o 3 testigos. Y esos testigos eran falsos.
igual los que acusaron y hablaron en contra del Señor Jesús. Dios dice, la sentencia para ellos es la misma, ellos perecerán. Pero había personas que emitían juicio como jueces, oían y no cambiaban su veredicto para hacer justicia. Dios dice también van a tener graves consecuencias. Esa es la interpretación, y la aplicación es que usted y yo somos testigos llamados por Jesucristo a ser testigos de Él para este mundo perdido. Y si nosotros no damos testimonio, estamos omitiendo una responsabilidad y estamos siendo testigos mentirosos, y habrá consecuencias para nuestras acciones. Wow. Proverbios 21-29, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. El término de endurecer su rostro habla de una persona que es grosera, altiva, que es mal encarada hacia otras personas. Endurecer el rostro era un término que implicaba poner mala cara. Es poner una cara firme, fría, indiferente hacia otras personas. La impiedad del ser humano se refleja en el rostro, hermanos. Y es algo increíble, pero las facciones, la manera del rostro de una persona puede ayudarnos más o menos a identificar lo que hay dentro de esa persona. Porque dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro, pero el hombre impío endurece su rostro. Por eso es interesante ver que un cristiano, hermanos, no debería ser una persona con espíritu afligido y una cara triste, con una cara amargada y enojada. No, hermano. Usted debe reflejar, irradiar la presencia de Dios en su vida, la alegría y el gozo de caminar con el Señor. Pero una persona que anda en pecado, hermanos, en su cara se nota muchas veces. No es que juzguemos a la gente por su cara, que hay gente fea, pobrecita, ¿verdad? Pero debemos aprender que sí se refleja en nuestro rostro. Cuando Moisés entraba a la presencia de Dios y se exponía a la gloria de Dios, dice que su rostro resplandecía. Y era un efecto, hermanos, de irradiar, de glorificar a Dios en su vida. Así es de que el recto ordena sus caminos. ¿Por qué, hermano? Porque la cara nos va a delatar muchas veces la manera como nosotros vivimos. Proverbios 21:30 dice que no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Si hay algo que debemos aprender, a Dios nadie le puede engañar y Dios no puede ser burlado. Si nosotros queremos o pretendemos ser más inteligentes que Dios, no podemos, porque Él es omnisciente, Él es todo sabio. Entonces no hay algo que podamos argumentar contra Dios. Pues yo no estoy de acuerdo con lo que Dios hace. Para mí no está bien lo que la Biblia dice. ¿Y tú quién eres para cuestionar a Dios? No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Para Dios, hermanos, no hay nadie más grande que Él, no hay nadie igual que Él. Y este principio es muy claro. Y terminamos, hermano, perdón que vaya rápido, pero ya quiero terminar este capítulo. El versículo 31 es el último versículo de este capítulo. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En los tiempos bíblicos, las guerras, hermanos, se utilizaban con estrategia, pero una de las armas o de las herramientas más fuertes para utilizar en una guerra era el caballo. La caballería le daba un poder grande a un ejército, porque los ejércitos podían tener una infantería muy numerosa, pero la caballería podía arrasar con mucha de la infantería. Así es de que lo que se hacía era un proceso muy minucioso de entrenamiento para los caballos, y se podían preparar, y alguien podía decir, no, hombre, ya tenemos los caballos, ya ganamos. Pero hay ejemplos bíblicos en guerras donde había multitud de caballos que fueron eliminados porque cuando Dios decide y Dios interviene, todos los planes y todas las preparaciones que se hicieron de nada sirve, porque Jehová es el que da la victoria. Esta es la interpretación. La aplicación es que muchas veces, mis hermanos, nosotros dependemos de circunstancias, habilidades o herramientas que nosotros tenemos para enfrentar circunstancias. Quizá dependemos de un ahorro que tenemos, de un trabajo, de una habilidad, de una capacidad, y pensamos, yo puedo porque yo sé, pero no se nos olvida que todo viene de Dios y que Dios es el que nos da las victorias, las bendiciones y todo lo que sucede en nuestra vida.
Me da mucha tristeza escuchar a veces a muchos pastores que se jactan de su ministerio, diciendo yo tengo, yo hice, yo logré, yo gané, yo hablé, yo. Y todo su mensaje es un discurso egocéntrico de sus victorias y sus logros. Y muy pocas veces oigo decir a alguien, es Dios el que da la victoria. A mí me preocupa estos pastores que se jactan mucho de sus multitudes en sus auditorios. Mire, yo trabajé en el gobierno, hermanos. Yo sé cómo atraer multitudes a la iglesia. Si tú tienes dinero, ofreces una buena promoción, tienes una buena organización, una buena difusión, puedes tener 10,000 en tu iglesia cada semana. No es ningún problema. Con dinero, recursos, promociones, difusión y organización, la gente viene. Mire, las marchas gay traen mucha gente. Las protestas feministas traen mucha gente. En el Zócalo capitalino, hermanos, Morena atrajo 300,000 personas. La Luz del Mundo bautiza miles y miles cada semana. Así las iglesias católicas con sus procesiones y sus interpretaciones a veces de lo que es el Vía Crucis atraen a miles y miles. Eso cualquiera lo puede hacer, hermano. Un concierto, un artista mundano, un futbolista atrae a miles. Movimiento no es avivamiento. Lo que necesitamos no son promociones, aunque las hacemos. Vamos a tener nuestro aniversario este mes. Queremos 2,000 personas en la iglesia. No me malentienda, queremos resultados. Pero si los resultados son genuinos y son duraderos, es porque Dios es el que da la victoria. No una promoción, no una rifa, no regalos, aunque mire, no es malo hacerlo, pero no podemos depender de los caballos, de las promociones, de los talentos, de las habilidades, de los discursos. Tenemos que depender siempre y confiar siempre en nuestro Dios. Bueno, hasta aquí llegamos, hermanos, con esta meditación. Fui muy rápido al final, pero era necesario avanzar porque queremos empezar con el capítulo 22 ya la próxima semana.